Hola, buenas. Seguimos con nuestros estudios sobre el evangelismo. Sal y luz es el nombre de nuestra serie. Pues ahora vamos a tratar un poquito sobre un tema muy importante, creo, ¿no? Que son las dificultades actuales que existen para la evangelización. Y lo vamos a abordar en dos estudios, dos sesiones. La primera, esta, trata de las dificultades que tenemos hoy para la evangelización, el caso del pluralismo. Y la siguiente, lo mismo, las dificultades actuales que tenemos para la evangelización, el caso del secularismo. Y para lo de hoy, el tema del pluralismo, pues vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 4 a 6. Un texto muy cortito, pero que dice lo siguiente: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuiste llamado a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Bonito texto, muy importante para nosotros. Pues tras lo que hemos presentado antes en los estudios pasados, ¿no? Acerca del concepto de evangelización, creo que nos iría bien ahora intentar dar algunos pasos hacia abordajes y propuestas que puedan considerarse un poco más prácticas en cuanto a la evangelización. Quería empezar entonces con las situaciones reales del mundo actual que nos dificultan a la hora de evangelizar y luego ir avanzando a otros temas igualmente pertinentes. Al leer el texto de Efesios 4, nos encontramos con una doctrina muy importante, la doctrina de la unicidad de la Iglesia, del Espíritu, de la esperanza, del Señor Jesucristo, de la fe, del bautismo y de Dios Padre. No hay dos o más iglesias de Dios en el mundo, dos o más dioses, dos o más formas de salvación. Solo hay únicamente una. El hecho de que nuestra experiencia eclesial esté formada a lo largo de todos estos siglos por un sinfín casi infinito de comunidades cristianas que, al ponerse en contacto con diferentes culturas humanas, multiplicaron los elementos de diversificación y de diferenciación en su expresión, en su forma de ser iglesia. Eso, que es una realidad, no significa que ante el Señor exista más de una iglesia. Eso lo podemos afirmar con base en este texto que nos define la unicidad del cuerpo de Cristo alrededor de la Trinidad y de su obra única de salvación humana. En otras palabras, en medio a la diversidad humana que caracteriza toda la sociedad, incluso la iglesia. Por ejemplo, en el contexto del apóstol Pablo, la iglesia era una, aunque compuesta por judíos y gentiles. O sea, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes costumbres, diferentes formas de expresión, de arte y de expresar incluso la fe. Pues en medio de esa diversidad humana que caracteriza a la iglesia, la experiencia común a cada comunidad es que encuentra su sentido de vida eterna únicamente en la obra redentora de Jesucristo y en su pertenencia plena a Dios. Sí, es verdad que somos mucho y es verdad que cada uno ocupa y ejerce su debida función dentro de la gran variedad de dones y talentos que hemos recibido de Dios. Sí, es verdad. Y es verdad también que hay una preciosa pluralidad de personas y de oficios y de formas de expresión y de adoración, de experiencias personales con Dios. Pero aún así la palabra de Dios nos enseña que solo hay una iglesia, solo hay únicamente un camino de salvación y de comunión con Dios. Es bello ver cómo la unicidad de la salvación, compuesta por la pluralidad
de experiencias y de expresiones personales y culturales es una realidad tremenda y muy bonita. La verdad es que esa unicidad le da el genuino sentido cristiano a cada experiencia, a cada expresión, a cada forma que pueden asumir cada comunidad y cada iglesia local. Este concepto de unidad, diversidad y mutualidad lo vemos muy bien explicado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, que dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Pues en el sentido bíblico, la diversidad y la necesaria mutualidad componen la dinámica de la unidad de toda la iglesia. Así pues, podemos hablar de una iglesia que a la vez es plural y una. La pluralidad siempre ha existido en el mundo, aunque hoy la notamos de forma más intensa. Se trata de la diversidad natural de culturas, idiomas, costumbres, sistemas sociales y políticos, opiniones e incluso religiones que ocupan un mismo espacio social. Por ejemplo, si vamos en el metro en Madrid, aquí donde vivimos, fácilmente vemos personas de diferentes lugares y oímos en el mismo vagón, oímos diferentes idiomas a la vez y nos encontramos con diferentes expresiones culturales. Y si caminamos por las calles, encontramos restaurantes que nos ofrecen comidas de distintos lugares del mundo. Actualmente, en nuestras ciudades y países convivimos con la presencia de una gran diversidad de culturas, formas, influencias, idiomas, expresiones. Sin embargo, no podemos confundir la pluralidad, que es un aspecto común y normal, e incluso un aspecto positivo, tanto de la iglesia como de la vida humana y social, no lo podemos confundir con el pluralismo. Pluralidad es una cosa, pluralismo es otra. Pluralidad es una realidad. Vivimos en un contexto donde compartimos diferentes culturas y formas de expresión. Eso es pluralidad. Pluralismo sí que es muy diferente de la pluralidad natural que hay entre los seres humanos y que hay en la iglesia. Y sí que pluralismo representa como una dificultad clara para la evangelización. ¿Por qué? Porque el pluralismo, por su parte, ocurre cuando en una situación normal de pluralidad, los distintos elementos diversos entran en una situación de paridad y de plena concordancia. Al darse eso, la sociedad no ve a la pluralidad únicamente como una realidad, sino más bien la desea como algo moralmente bueno. Así pues, se puede considerar al pluralismo una filosofía específica de interpretación y de control de la pluralidad natural de una sociedad. En resumen, podemos decir que el pluralismo es la aceptación filosófica y moral de la pluralidad, que establece que cualquier idea que se considere a sí misma verdadera o intrínsecamente superior a otra, o a una determinada ideología particular, o a una pretensión religiosa, necesariamente está equivocada. En otras palabras, en una sociedad filosóficamente pluralista como la nuestra, ninguna idea, ninguna ideología, ningún credo religioso puede ser considerado superior a ningún otro. La única excepción a esa regla, claro está, es el propio pluralismo. Como es obvio, esta filosofía conocida por
pluralismo tiene una seria extensión en la vida religiosa. Es cierto que convivimos en el mismo país o ciudad con una gran pluralidad de religiones y credos, lo que en sí mismo es un hecho y no hay nada de malo en ello. Por otro lado, el pluralismo sí que ofrece a la religión y a toda la sociedad un sistema de pensamiento y de interpretación de la fe que nos obliga a crear y afirmar públicamente que todas las formas de religión en realidad dicen lo mismo y nos llevan a todos a la misma clase de credo. Así pues, al meterse en el mismo saco y con el mismo sentido a todas las creencias de cada expresión religiosa, lo que se produce en la sociedad es que a todos los grupos religiosos, sin distinción alguna, se les consideran con cierto grado de respeto y se les toleran mientras se mantengan callados en sus guetos. En otras palabras, que nadie diga en voz alta lo que realmente cree en cuanto a su fe, sino únicamente lo que ya institucionalizado por el pluralismo, con apoyo del sistema político, del Estado, es lo que es lo aceptable que se diga por tratarse de convicciones socialmente instaladas que ya son puestas en duda, que no son puestas en duda por nadie. A eso es a lo que se denomina, sobre todo en términos de fe, algo que es privadamente atractivo y públicamente irrelevante. Así es como se define la fe. La fe para ti y para mí puede ser privadamente atractiva, pero públicamente irrelevante, no hay que compartirla. Y nos preguntamos si el pluralismo es una de las dificultades actuales para la evangelización. Por supuesto que sí, puesto que intenta impedirnos socialmente de anunciar la verdad del Evangelio. La cuestión que se presenta es que el concepto de verdad en el pluralismo ha cambiado totalmente. Ya no hay una verdad suprema que guía todo lo demás. Ya no se le considera a la Biblia como la palabra de Dios normativa y autoritativa sobre la vida humana. Ya no hay una verdad absoluta, sino un número infinito de verdades personales que definen a un determinado grupo de personas. La verdad es absolutamente relativa, depende de. Por lo tanto, todas las posibles verdades son igual y moralmente verdaderas. Cada uno puede tener, y en realidad tiene, su propia verdad personal que le guía por toda la vida. Todas las religiones, credos, ideologías, culturas, sistemas sociales o políticos tienen su propia verdad y todas son igualmente verdaderas. No hay una que sea superior o mejor a las demás. No hay una que exprese el carácter divino y la revelación divina. Eso sería un absurdo. ¿Cómo evangelizar en ese contexto actual de pluralismo si al Evangelio de Cristo se le considera una verdad como cualquiera otra? ¿Cómo evangelizar si al Evangelio se le considera como una verdad únicamente para los creyentes cristianos, sin valor para los demás? ¿Cómo evangelizar una sociedad que desprecia profundamente a los que creen que la palabra de Dios es norma y autoridad para la vida humana? ¿Cómo evangelizar si muchas veces nosotros mismos cristianos nos dejamos llevar por el influjo del pluralismo? ¿Cómo evangelizar si el pluralismo se ha convertido ya en la bondad suprema y en el Dios por el que serán juzgadas todas las demás opiniones y creencias? Pues el contexto del pluralismo en el que vivimos ofrece, la verdad, ofrece de hecho dificultad para la evangelización y a la vez ofrece desafíos a la evangelización. Debemos afrontar ambos aspectos de forma honesta y sincera como pueblo de Cristo en el mundo pluralista. Por un lado, hay que reconocer como parte del mundo evangélico contemporáneo, sufrimos ciertos sentimientos de fragmentación y frustración surgidos
por los rápidos cambios culturales que nos dejan un poco desubicados en el mundo. Y ya no nos sirve y nada nos aporta el triunfalismo dogmático del cristianismo del pasado frente a las otras creencias e ideologías humanas, y no sabemos muy bien cómo reaccionar ante esa desubicación socio-religiosa en la que nos encontramos en la actualidad. Por otro lado, también nos debemos vernos a nosotros mismos desafiados por Dios a cumplir con nuestra vocación misionera de llevar el mensaje vivo del Evangelio de Cristo a este momento histórico filosófico al que pertenecemos, donde la cruz del Calvario verdaderamente no es nada más que una confusa señal indirecta que apunta en todas direcciones. Así es como se ve la cruz, ¿no? Y no más, la cruz ya no es más el lugar ante el cual todos los seres humanos deben arrodillarse. Este mundo, por tanto, necesita desesperadamente conocer la redención por medio de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor. Y no hay otra manera de que la sociedad actual y las personas que nos rodean lleguen a conocer esta salvación que no sea por medio de la Iglesia. O sea, solo podrán conocer el Evangelio por intermedio de todos y cada uno de nosotros que creemos genuina y únicamente en Jesucristo. Evangelizar en un contexto de pluralismo y relativismo es, en primer lugar, un desafío muy específico para uno mismo. Necesitamos comprender lo mejor posible este contexto y aceptar que la Iglesia ya no ocupa un lugar de proeminencia que tuvo en las décadas y siglos pasados. Antes teníamos la prioridad de la palabra en cualquier tema o circunstancia, porque ocupábamos el espacio central de la vida de las personas y de la sociedad, creyentes y no creyentes. Ahora, simplemente podemos aportar una voz entre cientos y miles de otras voces, y aún así nuestro pasado religioso juega un papel negativo respecto a nuestra voz evangélica. Si queremos evangelizar hoy, debemos comprender y aceptar que ya no tenemos la última palabra en la sociedad y frecuentemente no tenemos ni tenemos palabra alguna, ¿no? Tenemos que cambiar el chip y preguntarnos por qué el mundo va a parar para oír lo que tenemos que decir. ¿Qué falta hace que vea el mundo en nuestras vidas? Familias, trabajos, relaciones, comportamientos e iglesias, que le justifique parar y prestarnos atención. ¿Qué hace falta para que eso pase? Tenemos como iglesia y cristianos el gran desafío de comprender mejor nuestra propia situación, rever nuestros valores bíblicos, reubicarnos vocacionalmente en el mundo. En segundo lugar, el desafío de la evangelización en un contexto pluralista nos conduce a buscar los lugares comunes desde donde podemos presentar el Evangelio por medio de palabras, obras, comportamientos. Es la época ahora de visualizar el Evangelio por medio de nuestras vidas, de la comunión eclesial y del anuncio simple, claro, humilde, consagrado, sacrificial y dispuesto siempre al otro. No esperar que estos espacios de evangelización surjan espontáneamente. Lo vamos construyendo a diario a medida que nos relacionamos con los demás. No necesitamos ocupar cargos importantes o tener posiciones de influencia social para evangelizar. Compartimos el Evangelio en el cotidiano con alegría y generosidad. No aguardamos que la situación social y política sea más favorable a la religión para anunciar el Evangelio. Eso no va a pasar en esta generación. Lo hacemos de forma consagrada, dedicada, si necesario, sacrificial. Evangelizar en este contexto pluralista, por tanto, exige que nosotros, que nos centremos en el contenido principal y fundamental del Evangelio histórico. Eso exige una formulación clara, pero exhaustiva,
de lo que Dios ha revelado de sí mismo, con su punto culminante en Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección. No me refiero a intelectualizar el Evangelio, tampoco a sentimentalizarlo. Me refiero más bien a centrar nuestras vidas, familias, trabajos, ilusiones y relaciones en lo que la Biblia nos enseña acerca de la historia y vida de Jesucristo. Además de evangelizar, el mundo pluralista incluye la proclamación o el anuncio del Evangelio de Cristo, también en forma de un diálogo cuyo propósito sea escuchar con sensibilidad a fin de comprender, dice el Pacto de Lausana, y así poder ofrecer un mensaje o un discurso que responda a las demandas y necesidades de las personas de nuestra época. Hay que tomar cuidado, sin embargo, de no considerar el diálogo cristiano como una forma de amalgamar el Cristo bíblico con las innúmeras figuras de Cristo que pueden encontrarse en las distintas creencias, increencias, ideologías y filosofías. No queremos esa mezcla o fusión de Cristo con otros Cristos, sino dialogar con sensibilidad y con compasión para conocer las necesidades de los contextos. Aún hay otro aspecto del desafío de la evangelización en nuestra época de pluralismo y relativismo que merece ser mencionado. Se trata de la necesidad de no solo definir lo que vamos a decir, como también definir cómo lo vamos a decir. Ambos aspectos son muy importantes para el evangelismo, pues hoy la gente y la sociedad están saturados de palabras. Nos llegan palabras por todos los lados, anuncios televisivos, opiniones de expertos sobre todos, consejos de influencers, mensajes de autoayuda por el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hartos de palabras. Aprendemos incluso a desconectarnos ante la inundación de voces, palabras, propuestas, consejos, opiniones y mensajes. Nos desconectamos. Sin embargo, este aspecto es muy importante para el evangelismo, pues debemos conocer el contenido del mensaje y debemos contextualizar debidamente la aplicabilidad del mensaje a la situación del otro con sensibilidad y misericordia. Algunas consecuencias y implicaciones que podemos sacar de eso a título de conclusión. Primero, nuestro principal campo misionero es el otro. Viva cerca de nuestra casa, trabaje con nosotros o esté en un país lejano. Pero el otro es nuestra meta, es nuestro campo misionero. Segundo, estas personas, todo ese campo misionero que Dios ha puesto a nuestro alrededor, pues merece y necesita que nos relacionemos con ellos con paciencia y misericordia, escuchando sus demandas y preocupaciones, comprendiendo correctamente cuáles son sus creencias y necesidades. Número 3. Ese nuestro campo misionero necesita en un primer momento, más que oír, ver el Evangelio siendo vivido a diario por todos y cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias de vida. No se trata de presentarles a cristianos perfectos e impecables, porque eso no existe, sino más bien a personas humanas normales y comunes que comparten la gracia y el amor de Dios por medio de Jesucristo. 4. También necesitan ellos oír el mensaje del Evangelio, del genuino Evangelio, del Evangelio tal como está escrito en toda la historia bíblica. Para oírlo dentro de un formato que les sea comprensible, que les cobre sentido. Eso significa que mucho de nuestro discurso evangélico más antiguo, basado en la fórmula puede versus no puede, tiene que aceptar, si no, en la forma tienes que aceptar, si no te vas al infierno, pues esa clase de formas de predicación no cabe más, ¿no? O sea, debe ser adaptado a un lenguaje comprensible que comunique a los hombres y mujeres del mundo del pluralismo y del relativismo el mensaje del Evangelio. 5 y último, creo que es muy importante que revisemos también nuestra forma de evangelizar, preguntándonos si el contenido es bíblicamente correcto y si debemos cambiar la forma de abordar y presentar
el Evangelio a las personas. Bueno, nos vamos quedando por aquí y seguiremos con ese tema en las siguientes sesiones. Un fuerte abrazo.